pregonero evangélico, le da la más cordial bienvenida. En esta oportunidad presentamos en nuestra sección Escudriñad las Escrituras. El mensaje a la iglesia de Éfeso, lo más importante es el amor. Por Jim Hesmeyer. Vamos a comenzar nuestro estudio del mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso con un repaso de sus antecedentes históricos. Éfeso era una ciudad importante del Imperio Romano, ubicada en el mar Egeo, en lo que hoy es Turquía. Se le denominaba ciudad libre porque tenía cierto grado de autogobierno. También era una ciudad religiosa. Esto se asume por el templo de Diana, Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba ubicada en Éfeso. Diana era diosa griega de la fertilidad. El nivel de importancia de Éfeso como metrópoli decayó gradualmente cuando la desembocadura del río Caister, que le daba la categoría de zona portuaria, con el paso de los años fue desarrollando barras de arena que movieron la costa cada vez más lejos. Así la ciudad quedó sin propósito. En los tiempos modernos, el antiguo puerto de Éfeso se encuentra a unos 5 kilómetros del mar. El cambio lento pero constante que produjo la caída de esta urbe es quizás un reflejo de lo que ocurría en la vida espiritual de los cristianos que ahí residían. Una disipación gradual del amor que una vez fue ferviente. Al igual que la ciudad, la iglesia local de Éfeso también perdió su propósito. El mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 es el siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Repasemos las cosas buenas que poseía esta congregación. Número 1. Eran muy trabajadores y estaban totalmente dedicados a la obra del Señor. Número 2. Eran firmes en sus propósitos y no se cansaban cuando a servir a Dios se refería. Número 3. No tenían lugar para quienes traían una doctrina equivocada o una enseñanza de compromiso. Los nicolaitas. Ellos buscaban permanecer doctrinalmente puros. Las cualidades anteriores eran agradables para Dios, pero las opacaba una falla importante. Los efesios habían dejado su primer amor. Las mismas palabras que una vez fueron dichas a Israel aplicaban para estos cristianos. Así dice Jehová: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Jeremías capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué es el primer amor? No hay duda que los efesios amaban a Jesús. Así lo prueba el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 2. Tú has trabajado por amor de mi nombre. Sin embargo, su devoción había perdido fuerza y entusiasmo. El primer amor es diferente al frío sentimiento de los efesios. Este se caracteriza porque quien lo posee se adhiere con fuerza al objeto del amor.
Rabbi Zacarías, famoso evangelista y apologista, lo explica a través de una anécdota. Mientras él y su esposa caminaban cerca de las cataratas del Niágara, en un día ventoso y sombrío, se fijaron en una pareja joven que paseaba por un sendero angosto. Ellos estaban totalmente indiferentes al frío y a la brusquedad del clima. Rabbi le comentó a su esposa: seguramente estos dos son recién casados. Están tan interesados el uno del otro que no se dan cuenta de lo duro del clima. Así es el amor joven. A lo que su esposa respondió: ¿estarías dispuesto a caminar así conmigo? Jesús hace la misma propuesta. Nos pide que caminemos tan enfocados en su persona que nuestros pensamientos le pertenezcan por completo a Él, no a las distracciones del mundo. María de Betania comprendió bien este principio. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. San Lucas capítulo 10, versículo 39 al 42. Estar en la presencia de Jesús, permanecer a sus pies, escucharlo y anteponer la relación al servicio es, como diría Rabbi Zacarías, caminar con Él como dos enamorados. Si perdemos el enfoque y damos prioridad al trabajo, al igual que Marta, se cumplirán en nosotros las palabras del apóstol Pablo: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Cómo sabe el cristiano que está en peligro de dejar su primer amor? La Biblia no enumera características específicas sobre el tema, pero la experiencia proporciona algunas indicaciones claras. Número 1. Descuidar el tiempo personal con el Señor es síntoma de amor menguante. Recuerde que el primer amor implica estar cautivado por Jesús. Cuando amamos a alguien, ya sea esposa, esposo, novio, novia, etc., se da por sentado que queremos estar tiempo con él o ella. Lo mismo debe sucedernos con el Señor Jesucristo. Número 2. El ajetreo religioso sin reflexionar sobre la razón del ministerio. Es posible involucrarse en múltiples programas y actividades dentro de la iglesia y llegar al punto en que el verdadero propósito queda olvidado. Esto es lo que había ocurrido en la iglesia en Éfeso. Número 3. Cuando la vida cristiana se convierte en un deber, es decir, cuando el individuo siente que asistir a las reuniones o el trabajo en cualquier ministerio es una pesada obligación. ¿Cómo restaurar el primer amor? Hubo un tiempo cuando el gran patriarca Abraham se había alejado de la voluntad del Señor. Su fe y su obediencia flaquearon y habían ido a Egipto. Egipto, símbolo del mundo. Sin embargo, él sabía de la importancia de regresar al primer amor. Observe cómo la Biblia describe la restauración de Abraham. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al igual del altar que había hecho ahí antes. E invocó ahí Abraham el nombre de Jehová, según Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Abraham había regresado al lugar donde había estado al principio, e invocó el nombre del Señor.
Para seguir este ejemplo en su mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, Jehová describe 3 pasos importantes que los cristianos debían tomar para renovar su celo y pasión. Número 1. Jesús llama a reconocer. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El autor de la carta a los Hebreos nos anima a hacer lo mismo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. Número 2. Jesús manda a los efesios que se arrepientan. Debemos reconocer que es pecado no amarle fervientemente. Según el mismo Cristo, ese mandamiento es el más importante de todos. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, según Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30. Número 3. Finalmente, Jesús instruye a los efesios a servirle como resultado del primer amor. Haz las primeras obras. Los efesios sin duda ejecutaban las obras que siempre habían hecho, pero ahora Jesús los llama a trabajar, no por un sentido de obligación, sino por un profundo amor por Él. Que permanezcamos en el primer amor hasta el fin de nuestra estancia en la tierra. Tomado del Pregonero Evangélico, edición 96, en la voz de su hermano Ismael Ramos. Hasta la próxima. El Pregonero Evangélico es una revista doctrinal e informativa que se identifica con la obra del Señor a través de las salas evangélicas. Si desea un ejemplar gratuito, visite nuestro sitio web www.pregoneroevangelico.com. Agradecemos sus oraciones por este ministerio. Le saluda a su hermano Jorge Alberto Inestrosa. Que Dios le bendiga.